misma es una de esos bebés robados y vendidos. Durante muchísimo tiempo, María, ¿tú sospechaste de tu familia? Bueno, yo la verdad es que al principio siempre he notado un poco algo raro porque éramos 4 hermanos, éramos todos muy distintos, diferentes físicamente, pero no supe la realidad hasta que tuve 20 años. Hasta que tuviste 20 años. ¿Cómo descubres esa verdad, María? Pues mira, esa verdad la descubro de una manera muy inocente porque estaba con mi madre viendo fotos y justo apareció una foto de una comunión de una de mis primas y el recordatorio y era justo la fecha de mi nacimiento. ¿Y entonces? Estaba allí mi madre y no estaba embarazada. No estaba embarazada. ¿Tú le preguntas, mamá? Yo le pregunto, pero cogió la foto, se marchó y no pude y no quiso hablar del tema. Entonces yo sabía dónde podía encontrar esa información en mi casa. Mi padre tenía un despacho bajo llave, me hice con esas llaves y descubrí toda la información. Descubrí primero que era adoptada, descubrí que había una trama de una fundación llamada María Madre y descubrí que mi padre pues, perteneció a esa fundación en la junta directiva. Madre mía. ¿Y encontraste, María, también recibos de pagos de bebés? Me encontré, no recibos de pago de bebé, encontré una serie de documentos que no eran recibos de pago de bebés, era algo, facturas como de clínicas, cosas así. Yo a mi madre cuando le pregunté, muchos años después, me confirmó que lo que se pagaba era pues eso, la clínica privada del dar a luz la madre, eso lo pagaban los padres adoptivos. Adoptivos. Es tremendo, María, es tremendo haber soportado tanta realidad, tanto dolor. Vamos a ver cómo funcionaba la trama del padre de María, que entregaba a los bebés en adopción de forma ilegal y siendo su padre uno de los cabecillas. Era médico. Médico de profesión, el padre de María ejercía su oficio en Bilbao, pero simultáneamente dirigía todo un entramado de compraventa de bebés junto a una mujer adinerada. Tenían varios pisos en la ciudad donde llevaban chicas jóvenes embarazadas de familias ricas. Sus padres pagaban hasta 25.000 euros para mantener a sus hijas escondidas durante el embarazo y que nadie se enterara. Cuando daban a luz, vendían los bebés a gente con dinero, haciendo que constase en todos los papeles como hijos biológicos de los compradores. María descubre todo esto siendo tan solo adolescente, gracias a una foto de su madre días antes de su fecha de nacimiento, en la que claramente ve que no está embarazada. Ante la sospecha, accede al despacho de su padre y descubre muchísimos documentos, entre ellos este. En el día de hoy se ha procedido a la inscripción de nacimiento de una niña de filiación desconocida, a la que se ha impuesto el nombre de María. Un papel en el que descubre que es adoptada y facturas que reflejan que sus padres pagaron 1 millón de pesetas por cada uno de sus hermanos mayores. Así destapa la trama en la que está inmerso su padre, la compraventa de bebés. María nunca pudo preguntarle por todo esto porque por aquel entonces su padre tenía Alzheimer y las explicaciones de su madre para ella fueron insuficientes. Desde entonces ha recibido incluso cartas de otras mujeres afectadas. No me vale que me presenten ustedes a su padre adoptivo como un pobrecito señor que no sabía lo que hacía. Sí que lo sabía perfectamente. Y entre otras cosas también adoptó hijos de esas madres que unas de grado y otras forzadas fueron desposeídas de sus hijos. Casi 30 años después, María sigue sin conocer su origen, viviendo con una duda que probablemente la acompañará de por vida y con el peso de saber que su padre estaba detrás de toda la trama de compra-venta de bebés. Es decir, las mujeres embarazadas acudían a esta fundación. Acudían a una serie de pisos que tenía una señora muy famosa de la alta sociedad vasca que se llamaba Mercedes de Gras. Llegó a tener 8 pisos en Bilbao y una media de 20 niñas en los pisos. Yo he hablado con madres de esas casas y me confirman que no querían dar a su hijo en adopción. Entonces, ¿cómo llegaban ahí a esa? Pues mira, eso es un proceso que he tenido varias información, muchos testimonios, llevo nutriéndome, intentando llegar a... Porque es que hay tal ocultismo que es difícil entender la trama. Pero unas niñas eran porque eran menores, en aquella época hablamos del 69, franquismo, eran mayores de edad a los 21, entonces pues sus padres les forzaban a ir a esas casas cuna de terror y las escondían hasta que dieran a luz.
¿Daban a luz en la casa de tu padre? No, daban a luz, mi padre no daban a luz, daban en una clínica que estaba en la calle Gordoniz 12. Mi padre no era ginecólogo, era médico, pero formó parte de una trama en la que quiero decir que estaba formada por jueces, notarios, abogados, empresarios, gente de mucha alta sociedad, gente muy importante del País Vasco. Era una trama muy, muy importante y fundaron entre todos ellos María Madre. María Madre, que es la fundación. Que es la fundación. La fundación, el fin era precisamente para los embarazos que ellos llamaban ilícitos, que eran, y pretendían pues resolver pues esos embarazos ilícitos, que ellos consideraban que podía ser el aborto, abandono de recién nacidos, infanticidio, prostitución de madres solteras, unas barbaridades. Ellos, esta fundación que establecieron que tenía fines sin lucro, nada, cero, era pues para beneficencia y por tema social. Pero lo cierto es que eso a lo mejor sería un origen, pero acabó siendo un negocio. Los niños que entraron, en las madres entraban, los niños salían y los niños eran vendidos a padres que podían pagar una cierta cantidad que estaba en torno a las 200.000 pesetas. ¿Y a la madre le decían que el bebé había muerto? No, aquí no, la trama no es como en Madrid, no te enseñaban un niño muerto, sino que simplemente te lo quitaban. Ya, pero ¿qué explicación le daban a la madre? Pues mira, yo hoy he estado hablando con una de ellas que quería que viniera, que estoy deseando que venga y dé su testimonio, que para mí es fundamental, que me ha dicho además que puedo hablar de ella, Dolores Chumilla, y a ella pidió, reclamó, suplicó, se presentó y no consiguió nada, porque eran unos estamentos a los que era inaccesible. Estaba la institución eclesiástica, estaban estas grandes figuras de la sociedad vasca y era muy difícil. ¿Por cuánto se vendían los niños? En torno a 200.000 pesetas. Hablamos en los años 69 hasta después del franquismo. Cruz Morcillo, te quedo. Sí, María, quería preguntar, la justicia española ya fijó que en torno a 300.000 niños, bebés, podían haber sido vendidos de esta forma en España. ¿Ha logrado usted saber de esta fundación en concreto, que veo que tiene muchos datos e información de primera mano, cuántos niños pudieron ser vendidos de esa forma? Entre 2.000 y 3.000. Entre 2.000 y 3.000 solo en el País Vasco. Sí. Y esta madre de la que usted nos habla, por ejemplo, entiendo que sí había connivencia de los padres de ellos. No, la historia de ella no es por parte de sus padres, sino que se quedó embarazada y ese señor estaba casado y la llevó allí a esconderla. ¿Y hasta qué año acabó, Ángela? ¿Hasta qué pues año? Mira, tengo datos de hasta mediados finales de los 80. Sí, yo quería preguntarle los beneficios económicos que se sacaban de eso, porque hemos entendido perfectamente por su testimonio que bajo capa de auxiliar o de amparar a mujeres que estaban necesitadas o eran vulnerables, aquellos con el paso se convertía en un negocio. Pero ¿quién se beneficiaba económica de eso si era realmente gente, como usted cuenta, que era de la alta sociedad, médicos? Sí. Yo, en mi caso, no pongo la mano en el fuego, pero no creo que mi padre se lucrara de ello. Pienso que el beneficio que obtuvo mi padre fueron 4 hijos de la casa cuna. No creo que fueran, pero no sé que esta mujer, Mercedes de Gras, era una persona muy adinerada, había gente muy importante que es que no sé dónde fue a parar ese dinero. María, cuentas una trama además en primera persona que es espeluznante. Pensar que para esto fuera posible tenía que haber mucha gente involucrada y mucha gente con mucho dinero y muy poderosa. Sí, sí. Esos notarios, esos jueces, todas esas personas que te consta que participaron de esta trama, ¿queda alguien vivo de todos ellos? Lo triste es que no queda nadie vivo. A mí mi partida yo nací y a los 6 días ya estaba dada en adopción y la persona que firma en mi adopción, ese juez es el presidente de la Fundación María Madre, junto con el resto de personalidades que acabo de decir. Es una persona muy conocida en el País Vasco.